Muchas veces pensamos y decimos como, bueno, ¿qué es esto del enfoque de género? ¿Por qué todo el tiempo hablan del enfoque de género? Y resulta vigente aún hoy en día, porque como sabemos contamos con instrumentos internacionales, incluso desde la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla de una igualdad, así sea de un aspecto que lo podamos entender formal, pero también tenemos por lo menos la Convención Belén do Pará, específicamente hacia las mujeres, y diversos instrumentos que buscan la eliminación de la discriminación y la violencia contra la mujer. Y dentro de los estados constitucionales, pues tenemos la promoción de políticas públicas y el reconocimiento de derechos encaminados hacia la eliminación de esa brecha histórica que ha existido entre hombres y mujeres. Sin embargo, específicamente en cuanto al derecho al acceso de la justicia, encontramos que los operadores judiciales, pues también son seres humanos, también pueden llegar a errar, pero dentro de ello tienen un constructo social de estereotipos de género que al momento de juzgar no les permite de pronto observar la norma de una forma garantista, sino que pues aquellos prejuicios que traen por esa existido a la mujer y los roles que se pretenden imponer de género, lo que hacen es revictimizar a las mujeres dentro del acceso a la justicia. Y no permite la valoración probatoria o la argumentación con un trato diferencial que debe hacerse en virtud del enfoque de género. Entonces, buscamos que haya una deconstrucción de esos estereotipos y roles que se pretenden imponer que hoy en día se encuentran vigentes. Como por ejemplo, cuando hablamos de caso de violación y lo que se hace es juzgar la conducta de la mujer en cuanto qué hacía a esa hora en la calle o por qué tenía cierto tipo de vestimenta y no pues la conducta delictiva en específico. El día de hoy tenemos ponentes de diversos países que van a estudiar desde el aspecto internacional y específicamente nacional Colombia y norte de Santander el enfoque de género en el acceso a la justicia. Este evento está organizado por el Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas, CENEJID, el Grupo de Investigación en Justicia, Derechos Humanos y Democracia, JUSDEN, el Semillero de Investigación en Derechos Humanos, CENDUM, el Centro de Estudios en Educación, Ciencias Sociales, Artes y Comunicación, CESAC, y el Programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les pido a todos los presentes que por favor coloquen en silencio sus micrófonos para que podamos escuchar a los ponentes. Ellos van a tener 15 minutos para su intervención. En caso de ser necesario, se puede extender unos minutos. Y al final de todas las intervenciones va a haber un espacio de preguntas para que estemos pendientes de cuáles son los temas que se van a tratar y pues tengan sus preguntas para el final. Siendo esto y agradeciéndoles nuevamente su asistencia y la importancia de este tema que vamos a tratar el día de hoy en este espacio académico y de reflexión, le doy la palabra a la doctora Tamara Hernández Juárez, quien nos va a hablar de los estándares interamericanos en materia de justicia para las mujeres. La doctora Tamara es nicaragüense, licenciada en Derecho con mención en Derecho por la Universidad Centroamericana UCA en Managua, Nicaragua, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, candidata a doctora en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género por Claxo y el MESEGUI, OEA y Flaxo, Brasil. Además, cuenta con un diploma de posgrado en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Universidad de Chile y diplomado en Derechos Humanos con mención en Acceso a la Justicia por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En el ámbito laboral es directora ejecutiva y fundadora del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas, AC. Es consultora internacional del Centro de Justicia para las Américas, CEJA, y la cooperación alemana GIZ sobre derechos económicos, sociales y culturales y acceso a la justicia. Ha trabajado como abogada en grupos en condición de vulnerabilidad en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, en Nicaragua,
y como investigadora en temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en el Instituto de Investigación y Políticas Públicas IEPP en Nicaragua. Muchas gracias, doctora Tamara. Tiene la palabra. Gracias, gracias Liliana. Pues yo quiero agradecer a Eduardo por la iniciativa de la invitación a mí y la invitación a que el CENEJID, el Centro Estratégico de Justicia y Derechos Humanos para las Américas, organización que tengo el honor de dirigir, pues pudieran participar de este evento, ¿no? de este webinar que por las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, pues resulta tan importante para todos, ¿no? Poder seguir teniendo reflexiones sobre los temas principales que requieren nuestros sistemas jurídicos, pero que también requieren pues, todos nuestros administradores de justicia. Quiero compartirles también que el Centro Estratégico pues, ha sido para el Centro Estratégico ha sido uno de los principales ejes temáticos, la perspectiva de género en la administración de justicia. Tuvimos la oportunidad de capacitar justamente en el Estado de México, aquí en México. Es el poder judicial más grande de todo México, imagínense ustedes. Es decir, ese es uno de los brazos poderosos de toda la administración judicial en este país. Y pues la verdad nos complació poder desde CENEJID llevar capacitación de calidad a todos los jueces y las juezas en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Y obviamente la justicia de género, porque si de algo tenemos que partir es que la justicia debe tener perspectiva de género, de lo contrario no es justicia. Y justamente en ese marco, pues yo quiero compartir con ustedes algunas ideas hoy de esta entrañable misión que tienen los administradores de justicia, y es el deber de adoptar la perspectiva de género en todas sus decisiones y en todo, digamos, el proceder. Y no solo de las y los jueces, sino también de todos aquellos y aquellas personas que se encuentren dentro del sistema de procuración de justicia, ¿no? Si algo hemos podido notar dentro de toda la construcción de estándares interamericanos e internacionales en materia de perspectiva de género en la aplicación de la justicia, es justamente que la aplicación de la perspectiva de género necesita de esta disposición de todas las personas que intervienen en los procedimientos. Porque justamente la perspectiva de género se enmarca dentro de una situación que es mucho más grande y que también constituye un problema estructural para los estados en América Latina, y es justamente el derecho de acceso a la justicia. Es decir, no hay acceso a la justicia cuando no tenemos una perspectiva de género involucrada en ese sentido. Y yo, a sabida cuenta que son 15 minutos y hay tanto de los estándares interamericanos e internacionales que pudiera compartir con ustedes. Sin embargo, quiero centrarme, y voy a hacer un esfuerzo, en centrarme en justamente en tres elementos. Primero, un elemento que quisiera destacar e iniciar con él es qué entendemos por perspectiva de género en la justicia, ¿no? En un segundo momento quiero compartir con ustedes también, bueno, ya entendimos qué es perspectiva de género, pero necesitamos saber cómo aplicamos esa perspectiva de género, cómo la implementamos, ¿no? Desde los que intervienen en la administración de justicia. Y luego quiero hablar también de los beneficios de la perspectiva de género en la administración de justicia. Es decir, si ya decimos que conocemos qué es, si ya sabemos cómo interpretarla, pues esperemos frutos de esa aplicación de la perspectiva de género. En torno a estas tres ideas, pues quiero utilizar mis 15 minutos y luego pues tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde también podremos a lo mejor abarcar una situación que se nos haya ido. Primero, ¿qué entender por perspectiva de género, ¿no? Entonces, de forma muy sencilla, entender perspectiva de género debe ser entender ese deber del Estado, porque en toda controversia, ¿no? Que se presente frente a las autoridades que administran justicia, pues frente a toda denuncia
debe evidenciarse o debe priorizarse que una situación de discriminación, de desigualdad, sea tomada en cuenta. ¿Qué quiero decir? Es decir, el objetivo de la perspectiva de género es visibilizar las condiciones de desigualdad y discriminación en todos aquellos casos en que pudieran estar involucrados pues estas situaciones de discriminación y desigualdad cuando tenemos que administrar justicia. Eso quiere decir que frente a los procuradores de justicia, y quiero hablar de procuradores de justicia en un término general que englobe a juezas, jueces, ministerios públicos que hacen parte de la cadena de justicia, defensores públicos, que son todos coadyuvantes en este sentido de la administración de justicia y que todos en realidad pertenecen a un mismo equipo. Eso significa que desde quien recibe una denuncia debe tener en su ideario, en sus metas de todos los días, el poder identificar, ¿no?, en cada una de las situaciones que atiende, que es necesaria la aplicación de la perspectiva de género cuando cree, ¿no?, que está frente a una situación de desigualdad, de discriminación y de violencia en contra de las mujeres. Muchas veces, pues de la misma denuncia que podamos tener, pues vamos a ir descifrando, ¿no?, o deberían, con esta perspectiva en la cabeza, los procuradores de justicia ir descifrando cuáles serán los elementos y las garantías necesarias para cumplir con esta administración de justicia con perspectiva de género, ¿no? Y esta obligación de las y los jueces y de los procuradores de justicia en general de poder visualizar los casos que corresponden a las mujeres y que están ligados a procesos de desigualdad y discriminación, pues atienden justamente a la posibilidad de que se reconozca desde el primer momento para evitar cuestiones como revictimización de las víctimas, ¿no? Si ustedes recuerdan, tenemos que hablar exigidamente, por desgracia, del caso Campo Algodonero, toda la tragedia de las mujeres y de las niñas involucradas en el caso Campo Algodonero contra México. Esta sentencia de la Corte Interamericana que marcó un hito en la administración de justicia para las mujeres específicamente. Pues justamente uno de los grandes problemas que nos encontramos en la sentencia fue la imposibilidad de los ministerios públicos de poder atender los casos de forma, digamos, de forma debida, con la debida diligencia, de poder atender los casos y darles una alta prioridad, en el sentido de que no pudieron identificar que se trataba de una situación de extrema urgencia frente a las condiciones de discriminación, violencia y desigualdad que se vivían en Ciudad Juárez. Esa imposibilidad de los administradores de justicia, de los procuradores de justicia, específicamente de los ministerios públicos en el momento de la recepción de la denuncia, impidió realmente el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas e incluso impedir situaciones, digamos, extremas como la privación del derecho a la vida para las mujeres, ¿no? Entonces, debemos entender que la perspectiva de género en la administración de justicia no se trata de una concesión gratuita para las mujeres o una, también como lo he escuchado en muchísimos cursos, una garantía especial para las mujeres que puede involucrar la ruptura o el quebrantamiento del principio de presunción de inocencia para los hombres. No se trata de eso. En la perspectiva de género en la administración de justicia, el único objetivo que tiene es justamente cumplir con el objetivo de garantizar igualdad sustantiva en las relaciones establecidas en la sociedad, sean entre hombres o mujeres o entre los distintos sujetos que vivimos en esta sociedad y que procuramos, por supuesto, el respeto de nuestros derechos humanos. Piensen también en el caso López Soto, piensen también en el caso Rosendo Cantú, Fernández Ortega contra México, María da Pena contra Brasil. Todos estos fueron casos en donde la perspectiva de género en la administración de justicia estuvo ausente y eso obviamente trajo consecuencias drásticas no solo para la vida de las mujeres que incluso perdieron la vida, ¿no?, las víctimas que perdieron la vida o las que acarrearon con consecuencias de la violencia intrafamiliar, sino también con los familiares. Recuerden, por ejemplo, que en casos, por ejemplo, en Campo Algodonero, ¿no?, Campo Algodonero, las víctimas también son reconocidas como, digamos, las víctimas ante el sistema interamericano en el caso.
también la Corte las reconoció como víctimas directas de los hechos en el sentido de que hubo estas violaciones y estas violaciones a su acceso a la justicia, es decir, que se les procurara justicia en los casos de las desapariciones y muertes de sus hijas, hermanas, madres, compañeras, amigas, ¿no? Llevó a que pues, la Administración de Justicia estuviera involucrada en todos estos casos en situaciones de violaciones a la Convención Americana, y no solo la Convención Americana, por supuesto, sino a la Convención de Belém do Pará, que en el marco interamericano es nuestro principal, digamos, marco jurídico de referencia para establecer las obligaciones reforzadas en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de obligaciones reforzadas, hablamos de que los estados tienen las obligaciones establecidas en la Convención Americana, en virtud del artículo 1.1 de la Convención, pero también tienen las obligaciones reforzadas establecidas en la Convención Belém do Pará, que es un instrumento específico que establece obligaciones específicas y deberes específicos para los estados en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces, un primer elemento es entender así, de esa forma, la perspectiva de género, como el deber de todos los estados que en los procesos en donde estén involucrados temas de desigualdad y de discriminación en contra de las mujeres pueda aplicarse esta perspectiva para garantizar una igualdad sustantiva. Al final, lo que busca la justicia es establecer un marco de condiciones de igualdad para todos y para todas. Y esas condiciones de igualdad, ese banquillo de desigualdad sobre el que debemos pisar las mujeres para partir de un plano igualitario respecto de los otros sujetos, pues está relacionado con la posibilidad de que se nos aplique la perspectiva de género. Cuando se nos aplique en un procedimiento la perspectiva de género, pasamos de estar en las, digamos, en la subrepresentación o el subejercicio de nuestros derechos a pasar a un plano de ejercicio pleno de nuestros derechos en materia de justicia. Ahora, el segundo elemento que quiero compartir con ustedes es cómo entonces, ya que sabemos qué es la perspectiva de género, cómo entonces implementamos la perspectiva de género. Y hay muchas formas de implementar pues, la perspectiva de género, ¿no? Pero justamente una de esas formas de implementar la perspectiva de género es, primero, la erradicación de los estereotipos de género en el contenido de la sentencia. Liliana, cuando hacía la introducción a este webinar, justamente nos planteaba, ¿no?, cómo los estereotipos son una de las bases esenciales para mantener a las mujeres en la discriminación, en la subrepresentación y atadas bajo criterios y roles específicos establecidos por la sociedad para que las mujeres cumplan dentro de la sociedad misma que ha establecido esos roles. Obviamente los estereotipos de género en consecuencia han estado en muchas de las sentencias que la Corte Interamericana ha destacado. Ha establecido que los roles de género principalmente son ofensivos porque mantienen, ¿no?, un status quo de discriminación y encasillan a las mujeres en roles específicos. Piensen ustedes en el caso Atala Rifo. El caso Atala Rifo contra Chile nos planteó cómo las mujeres estaban pues involucradas, cómo esta mujer, precisamente Atala, tenía una situación en la que había sido, digamos, se le había abierto un proceso, para decirlo así, un proceso disciplinario dentro del Poder Judicial. Recuerden que Atala Rifo era una jueza, porque había cumplido, o mejor dicho, o había caído en la norma dentro del reglamento disciplinario del Poder Judicial chileno, había roto, ¿no?, el honor y el prestigio del Poder Judicial por el hecho de que públicamente se conoció su orientación sexual, en este caso de custodia de sus hijas. Entonces, lo que justificó esa sanción disciplinaria para la jueza Atala fue justamente el estereotipo de género de que quien es distinto, ¿no?, de una mujer que además de ser mujer está cayendo en la interseccionalidad de las identidades de las mujeres, pero también de muchos otros sujetos.
esta interseccionalidad que va a decirnos que las mujeres no todas somos iguales, esta interseccionalidad que, por ejemplo, en el caso Atala nos decía que era una mujer, era una madre que pedía custodia y que además era una mujer lesbiana. Estas interseccionalidades o este grupo de identidades diversas que tenemos las mujeres. Por ejemplo, en mi caso soy mujer, en México soy extranjera, soy migrante, ¿no? Entonces, esta diversidad de identidades que tenemos todas las mujeres, porque no somos homogéneas, justamente pues permite que estemos sujetas a distintos tipos de estereotipos, ¿no? Y en el caso Atala, pues el estereotipo es que primero, si sos jueza, ¿no? Si tenés este deber de ser jueza, pues tenés que cumplir ciertos criterios. Y uno de esos criterios es no deshonrar a la administración de justicia. Y se deshonra la administración de justicia cuando pues, sos lesbiana, ¿no? En el caso Atala, para el Poder Judicial Chile. Entonces, la erradicación de los estereotipos son justamente la base para que muchas mujeres aún sigan pasando por los procesos de discriminación y exclusión de muchos espacios públicos. Piensen también en el caso Campo Algodonero, ¿no? Los estereotipos de género justificaron la inacción por parte de los ministerios públicos. Es un ministerio público que su estereotipo, su concepción social dice que las mujeres desaparecemos bajo la única justificación de que nos marchamos con los novios o con algún hombre en general, ¿no? Este estereotipo de género que cree que las mujeres desaparecemos nada más por esa razón, impidió pues que las víctimas, incluso los familiares de las víctimas, tuvieran acceso a la justicia, ¿no? Impidió que se comportaran con la debida diligencia reforzada que tienen los procuradores de justicia en el momento de las desapariciones, y más en el momento de las desapariciones de niñas, ¿no? De mujeres, pero también de niñas. Esta idea de que las mujeres desaparecen y no se preocupe, ¿no? Como decía el Ministerio Público, no se preocupe porque su hija seguramente va a aparecer, es una volada, es decir, se jugó, ahorita aparece. Sí, por desgracia, muchas mujeres, ¿no? Y otras tantas también muchas, unas aparecieron muertas y otras nunca han aparecido, ¿no? Las mujeres desaparecidas de Juárez ha sido uno de los procesos más icónicos de cómo la inacción por parte de los procuradores de justicia propició justamente, ¿no? que pues la falta de justicia y fue caldo de cultivo para que se siguieran reproduciendo estos hechos. Otra de las situaciones, por ejemplo, que vemos que aparecen los estereotipos de género, es el caso Atenco contra México. Es un caso más o menos reciente, de algunos años. El caso Atenco contra México resulta importante porque la Corte sigue consolidando su criterio jurisprudencial de la tortura sexual como una situación particular para las mujeres, ¿no? De considerar la violencia sexual que sufren las mujeres como tortura. Aquel criterio jurisprudencial que la Corte ya venía tomando en cuenta a partir de los casos López Soto en adelante, y el caso Atenco contra México va a ser también uno de los casos importantes en este sentido, ¿no? El caso Atenco contra México se trata de una protesta social en donde obviamente participaban mujeres, 11 mujeres víctimas en este caso, no es que no haya habido más, 11 en el caso Atenco, pues declararon haber sufrido violencia sexual, tocamientos y diversos tipos de agresiones físicas por parte de policías en situaciones de represión por parte de la policía de una protesta social. Esta protesta social, obviamente, las mujeres narran que durante la protesta y cuando habían sido detenidas por parte de las autoridades, pues las pateaban, les pellizcaban los senos, las agredían sexualmente, cometían violación en contra de ellas, y que los elementos, digamos, que fundaron esta actitud por parte de las autoridades, uno de ellos era que esa situación no les ocurriría, es decir, la violencia sexual que estaban ejerciendo en contra de ellas, las agresiones verbales, físicas, psicológicas, la tortura sexual específicamente, no hubiera ocurrido
en el caso que estuvieran en sus casas atendiendo a sus esposos, atendiendo a sus hijos y no participando de una protesta social en el espacio público, ¿no? Obviamente hay estereotipos de género sobre los roles de las mujeres en la sociedad, es decir, las mujeres deben estar en su casa, las mujeres no tienen representación de lo público. Mary Beard, por ejemplo, una feminista y escritora, filósofa inglesa, cuando habla de mujeres y poder en uno de sus libros, dice que las mujeres hemos quedado siempre silenciadas a través de la historia occidental, desde la antigua Grecia, de la Roma. Hemos quedado silenciadas del espacio público y nuestro espacio siempre ha sido el ámbito privado. Entonces, justamente ese estereotipo que desde allá, desde el nacimiento mismo de la cultura occidental, está bien marcado, está bien definido, sigue todavía en nuestras sociedades, sigue imperante, sigue delineando las acciones o los espacios en donde las mujeres podemos participar y aquellos espacios en donde las mujeres no podemos participar, ¿no? Justamente el caso Atenco eso nos muestra. Me faltan 5 minutos ya, creo. Bueno, entonces quiero cerrar, estoy escuchando a Liliana. Dime, Liliana. ¿Me faltan 5 minutos ya? Para que vayamos redondeando ya la parte final para el tiempo. ¿Vale? No, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Por eso me cuelgo y me emociona esto. Bueno, gracias, Liliana. Para finalizar, también quiero compartir con ustedes cuáles son los beneficios de la aplicación de la perspectiva de género digamos, en la procuración de justicia, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Si decimos que el primer beneficio es garantizar la igualdad sustantiva, sin duda, pero también va a haber otra situación que nos va a permitir destacarla como beneficio de la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial. Y va a ser el erradicar los altos índices de impunidad en los casos de violencia en contra de las mujeres. ¿Bien? O sea, va a ser muy importante que una vez que con la aplicación de la perspectiva de género va a ir garantizando que se erradique por completo esta impunidad que es alta, ¿no? Ustedes lo saben, que es alta en los casos de violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque la reproducción de este principio y la aplicación en las sentencias de casos de mujeres de esta perspectiva de género va a ser un efecto, va a servir para que sea un efecto disuasivo en la reproducción de siguientes casos. Cuando la Corte Interamericana habla de la violencia de género, trae a colación el caso del racismo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El racismo en Estados Unidos, que justamente es un fantasma que todavía rodea y hoy más que nunca tenemos el caso ahí vivo. Pues lo que sucedió con el racismo fue que hubo muy buena parte de sentencias que comenzaron a empujar sanciones en contra del racismo. Y justamente por eso, en algunos casos, no en todo, y además, por lo menos jurídicamente, ¿no? Se ha limitado, ¿no? Digamos, los ejercicios racistas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, seguramente, obviamente está vivo, hoy sabemos que está más latente que nunca, sin embargo, no con las mismas consecuencias o con las mismas posibilidades que se manifiestan hoy. ¿Me explico? Es decir, si no fueran las leyes contra el racismo en Estados Unidos tan fuertes como lo son hoy, tendríamos el doble de consecuencias que hoy estamos viendo en nuestras televisiones, en nuestra actualidad. Tendríamos el doble de consecuencias. Y en ese sentido, la Corte trae a colación esos casos, en el caso Campo Algodonero, y dice, mientras los casos en contra de las mujeres se mantengan en la impunidad y los estados no luchen en contra de esa impunidad, no luchen por enviar un mensaje a la sociedad que los casos de violencia en contra de las mujeres serán sancionados, serán sometidos a procesos y serán penalizados. En la medida que eso no ocurra, en la medida que sigan quedándose en la impunidad, estamos mandando un mensaje social de que esos casos pueden seguir sucediendo porque el Estado no les está dando prioridad en su sanción. Eso, desde el sentido social, es uno de los beneficios, ¿no? Erradicar la impunidad. Cuando yo sé que voy a recibir una sanción frente a la comisión de un delito, pues yo me abstengo de cometer ese delito.
Otra cuestión, otro beneficio que me gustaría destacar es justamente la cultura institucional de la administración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres. Es otro beneficio. Y aquí quiero destacar situaciones de quien incumpla la aplicación de la perspectiva de género, independientemente de la cadena de justicia, en qué procedimiento se encuentre, en qué etapa del procedimiento se encuentre, debe ser sancionado. Y debe ser sancionado por ese deber de debida diligencia no observado, ¿no? Recuerden que muchas veces esa falsa neutralidad o ese discurso de neutralidad de la justicia, de una justicia ciega, ha permitido justamente que las instituciones revictimicen a las mujeres, que no se aplique la perspectiva de género y en consecuencia que las mujeres sigan quedándose en condiciones de exclusión y de violaciones a su, digamos, a su proyecto de vida. Y justamente quiero finalizar con la idea del proyecto de vida. Y es que cuando las mujeres somos víctimas de la desigualdad, cuando las mujeres somos víctimas de la discriminación, cuando las mujeres somos víctimas de la violencia, también estamos siendo víctimas y está siendo afectado nuestro proyecto de vida, ¿no? En virtud de ese proyecto de vida yo ejerzo mi derecho, en virtud de ese proyecto de vida yo participo del espacio público, en virtud de ese proyecto de vida yo trazo mi desarrollo profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las situaciones que va a potenciar la posibilidad de la aplicación de la perspectiva de género en la administración de justicia va a ser que las mujeres en igualdad de condiciones podamos desarrollar ese proyecto de vida individual. Y quiero finalizar pues, con la frase que inicié al principio, diciéndoles que una justicia sin perspectiva de género nunca va a ser una justicia para las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Tamara. La verdad que es un tema muy interesante y apasionante y pues, lo abarcó desde muchos aspectos. Y pues me gustó mucho esta frase con la que inicia y cierra de no hay justicia sin perspectiva de género y creo que es como la idea principal que nos debe quedar a todos con este webinar. Y la importancia del reconocimiento de la situación desigual de la mujer desde el comienzo en los procesos judiciales, ¿sí? Muchas gracias, Tamara. Yo creo que todos quedamos con ganas de seguirla escuchando y sobre todo estos ejemplos de los casos que nos presenta, yo creo que al final vamos a tener mucha participación y preguntas al respecto. Por mi parte, sí, me gustaría que pudiéramos profundizar en algunos aspectos que ya nos presentó. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la doctora Alejandra Berra con el tema Barreras, dificultades para las mujeres víctimas de violencia sexual y trata para acceder a la justicia desde el enfoque de género. La doctora Alejandra es licenciada en Derecho, candidata a la maestría en Familia por la Universidad Simón Bolívar, directora departamental de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, fundadora y directora ejecutiva de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, feminista, experta en derechos sexuales y reproductivos, consultora en violencia basada en género por la Organización de los Estados Americanos y Fundación Oriéntame Colombia. Ha realizado acciones investigativas con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia, contribuyendo a informes académicos como Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de migrantes venezolanas en Colombia, presentado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres Médicos del Mundo y la Corporación Mujer, Denuncia y Muévate. Activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres vulnerables y migrantes como víctimas de violencia sexual y trata dentro y fuera del conflicto armado colombiano. Agente de igualdad y acompañamiento jurídico para el cumplimiento de la Ley de Sensibilización, Prevención y Sanción de Formas de Violencia y Discriminación contra las Mujeres, de la Ley de Feminicidio como delito autónomo, denominada Rosa Elvira Celi, y de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual y la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Muchas gracias, doctora Alejandra, tiene la palabra. Buenos días para todas y para todos. Inicialmente quiero agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander, al Grupo de Investigación GISEN, agradecerle
al doctor Eduardo Osorio por la invitación a participar en este espacio donde se abordará el tema del enfoque de género en la justicia internacional y el caso norte de Santander, Colombia. Bueno, como el tiempo es muy corto, tendré 3 momentos específicos. El primer momento les daré las nociones, continuaré un poco con el tema de los instrumentos internacionales, como lo estaba mencionando la compañera Tamara. Hablaré sobre los instrumentos nacionales, instrumentos jurídicos, sobre el tema puesto en la mesa, que es el enfoque o la perspectiva de género. En un segundo momento hablaré sobre todas esas barreras y dificultades en casos puntuales y específicos que desde mi experiencia hemos evidenciado todas esas vulneraciones de derechos humanos de las mujeres. Y en un tercer momento me gustaría puntualizar todos esos retos que deben asumir desde la administración de la justicia, desde esta ruta de atención en violencias basadas en género, muy desconocida en nuestro territorio colombiano. Y finalizaré con esta reflexión. Primero, es necesario dar claridades puntuales y conceptuales acerca de qué es el género. La doctora Tamara muy bien lo ha dicho y me gustaría como ampliar, diciendo que el género es una construcción social, cultural, que precisamente ha sido la encargada de discriminar y oprimir a la mujer por razón de su sexo. ¿Sí? El enfoque es precisamente ponerse esas gafas. Nosotras las feministas hablamos de unas gafas moradas, pongámonos las gafas moradas, pero en la administración de justicia les decimos pónganse las gafas de la perspectiva de género, las gafas del enfoque de género, ¿sí? Para esto o con esto que se busca analizar todos esos contextos, las situaciones, realidades y las condiciones de cada uno de los casos puntuales de las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia. Ahora, cuando hablamos del enfoque de género, es porque el enfoque de género básicamente para los administradores, para los funcionarios y funcionarias, para todos ellos, es una herramienta, ¿no? Es una categoría para evidenciar en primera medida se busca explicar y analizar todas las relaciones intersubjetivas de poder, ¿no? Que se están viviendo en los contextos. Estamos hablando también puntualmente del norte de Santander. Hay que recordar un poco norte de Santander, cuál es el contexto, un contexto de frontera, un contexto de grupos organizados ilegales, un contexto de grupos armados, contrabando, trata y explotación sexual, violencias basadas en género, violencia sexual y finalmente todo el contexto de población migrante. Entonces esto lo que busca es eso, ¿no? Analizar todos estos contextos. De esta forma usaremos este contexto para abordar lo que es el enfoque de género. Precisamente lo que requerimos o lo que buscamos es poder entender las desigualdades y así también los sesgos de género, ¿no? Lo que hablaba anteriormente, para en esta medida lo que queremos es buscar esa, ¿no? La igualdad de derechos de las mujeres, quienes son precisamente las más vulneradas en nuestro territorio. Ahora, las nociones sobre los instrumentos internacionales y nacionales, actualmente, en el momento que estamos ahorita, el tema puesto en la mesa, que es el enfoque de la perspectiva de género. Bien es cierto, Colombia se ha suscrito a tratados internacionales, por ende, digamos que tiene la obligación de dar cumplimiento a ellas. Omitir estos ordenamientos genera discriminación y violencia institucional contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos así lo estipula y así lo dice. Actuar de manera no diligente es una forma de omitir todas estas y discriminar a las mujeres. Por eso exige a los estados que están suscritos dar cumplimiento de estas normatividades. Vamos a hablar del convenio Belén do Pará, digamos que impone de alguna manera obligación a los estados que se suscriben el deber de la debida diligencia, ¿sí? En todas las etapas. ¿Qué es la debida diligencia? Es prevenir, investigar, sancionar y reparar
todos los tipos de violencia contra la mujer. En Colombia nos centramos en la ley 257, de la cual ampliaré más adelante. También el Estado debe garantizar todos los recursos para eliminar todas las formas de violencia. La propia Comisión ha resaltado que la falta de la debida diligencia de los Estados es una forma de discriminación contra la mujer. La Corte lo que dice es que cuando el Estado no sanciona, no investiga o no previene de una manera adecuada, pues simplemente está omitiendo y está incurriendo a estos tratados a los cuales estamos inscritos, particularmente Norte de Santander, Colombia. La Convención del CEDAW es la convención más importante en materia internacional de violencia contra las mujeres. Señala que también los estados pueden ser responsables de actos privados. Es decir, la CEDAW marca mucho que no solamente la violencia institucional, que toda la omisión frente a no la debida diligencia que puede realizar los estados o la administración de justicia, sino que también puede ser responsable en todos estos actos privados, ¿sí? Es decir, violencias intrafamiliares, violencia sexual, en el diario de cada mujer que está viviendo un tipo de violencia. También el Estado es responsable porque no previene, porque no garantiza, porque no sanciona, y no repara y no sanciona estos tipos de violencia. Ahora, centrándonos más a las normatividades nacionales, hay que recordar el artículo 13 de la Constitución. Básicamente, el artículo 13 habla de que todas las personas en Colombia somos iguales ante la ley, ¿sí? Tenemos los mismos derechos y las mismas igualdades. Pero esto en Colombia se ve de manera muy formal, ¿sí? No está materializada, no se materializa, y esto lo que se ve claramente es un trato desigual injustificado para las mujeres, lo que impide gravemente que las mujeres gocen de sus derechos, de sus libertades y del total real acceso a la justicia. ¿Sí? Esto es lo que inicialmente el artículo 13 de la Constitución. Ahora, tenemos leyes puntuales como la Ley 765 del 2002, que habla sobre todo el protocolo para prevenir, reprimir la trata de personas, especialmente mujeres, el tema de la explotación sexual. Tenemos la Ley 257 del 2008. La Ley 257 va directamente con el convenio que habla sobre prevenir, sancionar, investigar, reparar todos los tipos de violencia. Adicional, se debe crear una ruta de atención, ¿sí? Una ruta de atención para que las mujeres pongan en conocimiento en el momento que vivan algún tipo de violencia. Da unos sectores puntuales donde las mujeres pueden acceder. Digamos, este es el primer momento donde tenemos las barreras. ¿Sí? Vamos a iniciar con las barreras desde la ley 257. Tenemos el sector salud, tenemos el sector educación, tenemos el sector protección y tenemos el sector justicia. Estos cuatro sectores son los garantes, son los que tienen que, digamos, de alguna manera recibir o las mujeres ponen en conocimiento. Este es como el primer momento, y inmediatamente se debe dar una activación de ruta. ¿Sí? Las mujeres viven un evento violento de cualquier índole, lo que decíamos anteriormente, el sujeto pasivo, para entender, el sujeto pasivo pues, es la mujer que está viviendo un evento de violencia. ¿A quién le corresponde? Al sector salud o al sector educación, al sector justicia, al sector protección. Inmediatamente se le tiene que garantizar todas las rutas, activar toda la ruta, y finalmente, frente a las necesidades que tenga la víctima o la sobreviviente de violencia basada en género, se le debe garantizar por todo su restablecimiento de derechos, ya sea verdad, justicia, reparación y la no repetición, la necesidad que tenga la víctima para frente a estos tipos de violencia. Tenemos acá en Colombia y en el norte de Santander la primera barrera. Los funcionarios y funcionarias que están, digamos, frente a estas rutas de atención, tenemos las primeras barreras acá porque el Estado colombiano, primero, bueno, hay que entender también la cultura machista, ¿no? Que la cultura patriarcal, las mujeres estamos en desigualdad, los roles, los estereotipos hacen que las mujeres tengamos un papel específico en la sociedad, ¿no? Las feministas y muchas teóricas lo hacemos referencia a las mujeres buenas, las mujeres malas. Las mujeres buenas son aquellas que son miedosas, temen
denunciar, son sumisas, bueno, todos estos roles impuestos, y las mujeres malas son aquellas que sí denuncian. Pero acá tenemos un, un prejuicio, ¿no? Un juicio que determinamos de que si una mujer denuncia, o si una mujer pone alerta, o si una mujer está colocando en conocimiento a alguna autoridad competente, es porque efectivamente esa mujer hizo algo, provocó, digamos, que tenemos como ese imaginario, ¿no? Las mujeres buenas nunca denuncian, las mujeres buenas se aguantan. Entonces, digamos que la administración de justicia, y en este momento, desde la ley de justicia de los funcionarios y funcionarias, la ruta de atención, desde el primer momento de las mujeres manifiestan esas violencias, pues ellos literalmente tienen ese sesgo, ¿no? O sea, tienen ese imaginario de que la mujer, ¿por qué está denunciando? Algo debe estar pasando ahí. La mujer posiblemente también es agresora, o está cometiendo algo, o no se está comportando, siguiendo todos estos estereotipos y estos roles, y es ahí donde, digamos, como que empieza la barrera fuerte para no acceder a la justicia. Ahora, tenemos la ley 355 del 2006, que habla sobre todos los temas de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras, digamos que hemos venido trabajando fuertemente porque las mujeres no se reconocen, bueno, como personas, o las mujeres no son reconocidas, ¿sí? Es como el interrogante que tenemos en muchos espacios, y nosotros todo el tiempo lo andamos como colocando en la mesa, no es la lectura. Las mujeres no se ven como personas, personas no se ven como sujetas de derecho. Frente a los derechos sexuales y reproductivos, estamos atrasadísimas como sociedad. A la mujer no se le permite decidir sobre su cuerpo, no se le permite, y también ahí puntualmente hay una discriminación muy fuerte, una discriminación que no solamente tiene un solo contexto, una sola forma, que es por ser mujer, ¿no? También entra la etnia, la minoría, la raza, todo lo demás, ¿no? O sea, son varios patrones al cual la mujer se ve discriminada frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Actualmente tenemos en el norte de Santander puntualmente esta población indígena, donde toda la mutilación genital todavía se vive en estas prácticas. Estamos en un momento histórico de derechos donde las mujeres estamos visibilizando este proceso de que seamos reconocidas, de que realmente debemos ser tratadas igual, que estamos oprimidas, que estamos discriminadas, que también somos sujetas de derecho, y tenemos esta lectura, tenemos esta población minoritaria donde también hay mujeres que están viviendo una serie de prácticas y de violencias muy profundas, ¿sí? muy fuertes, en nuestro departamento del norte de Santander, acompañados también de todas las prácticas que viven dentro del conflicto armado. Las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado viven unas particularidades que las mujeres vienen siendo marcadas en sus cuerpos para dejarle claro a la sociedad, ¿sí? Porque el cuerpo de la mujer es literalmente un arma de guerra. Los grupos organizados en Colombia precisamente utilizan estas formas, estas prácticas de violentar sexualmente a las mujeres para fragmentar o dañar una sociedad. Muchas quedan con hijos productos de esas violencias. Ahí las mujeres no pueden acceder, o sí pueden acceder, pero la información no la tienen. Recordemos que Colombia, norte de Santander específicamente, la mayoría de mujeres de nuestro territorio, de nuestro departamento, pues son mujeres desescolarizadas, mujeres que no tienen oportunidades laborales, mujeres que tienen matrimonios muy adolescentes, ¿sí? Porque son mujeres que estamos en un conflicto armado, asesinan a toda su familia, mujeres que sean niñas, mujeres que son abordadas por hombres mucho mayores, que les ofrecen, ¿no? Por la necesidad, por la pobreza. Otra cosa que tenemos que empezar a erradicar es la feminización de la pobreza, ¿no? Porque claramente, y esto lo vemos en contexto de migratorio, de todas las mujeres venezolanas que vienen a nuestro territorio, entonces se pide como un intercambio, entre comillas, claramente una explotación de su cuerpo, explotación sexual. Entonces te doy un mercado, entonces te ofrezco una casa, entonces te casas conmigo, yo te llevo a vivir, tú me das a cambio sexo,
y mantienen esa relación de poder del hombre frente a las mujeres, pero hay una necesidad clarísima, una discriminación, una opresión que vivimos las mujeres. Entonces el contexto básicamente que tenemos acá es muy desigual en todo, en oportunidades laborales, en oportunidades educativas, en desinformación, en acceso a salud, en acceso a educación, mucho menos el acceso a la justicia, la impunidad frente a los delitos de violencias sexuales, violencias basadas en género, violencia intrafamiliar. En el norte de Santander, básicamente en el feminicidio también, ¿no? O sea, yo hago comparaciones frente a otras ciudades mucho más grandes, Bogotá, Cali, Medellín, donde digamos que el tipo penal o el feminicidio como tal, la ley como tal se aplica, ¿sí? Digamos que la Comisión, las leyes internacionales, lo que claramente les dicen, cada vez que haya una violencia, cada vez que haya una muerte, un asesinato, ¿sí?, de una mujer violentamente, se debe determinar como si fuera feminicidio. En el proceso de investigación, todo lo demás que se realice, todo el proceso, se determina que no, que efectivamente es un homicidio. Bueno, está bien, pero se debe presumir inmediatamente, los investigadores tienen que estar alertas, nuevamente se ponen esas gafas moradas, esas gafas del enfoque de género, y digamos, como tener claro de que esa investigación debe tener, o se debe investigar como si fuera un feminicidio, cosa que en Norte de Santander ni siquiera en el momento de la prueba, ¿no? O sea, con todas las pruebas y con todo el material probatorio, todo lo demás, por parte de la defensa de la víctima o por la fiscalía, que muestran todas estas pruebas que efectivamente la mujer fue asesinada por su razón de ser mujer, por su discriminación, no lo hacen. O sea, entonces, digamos, como en Norte de Santander, bastante corto frente a ese tema. Tenemos la ley 1719, que es del 2014, que es el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. Desafortunadamente, las víctimas nos ha costado, lo hablo así porque directamente toda la población colombiana ha sido víctima del conflicto armado. En Colombia los derechos se tienen que luchar para que no se reconozcan, ¿no? Y una de ellas es la ley 1719, donde efectivamente la ley 1448 efectivamente sí reconocía que las mujeres eran violentadas sexualmente, pero la ley 1719 ya les da acceso a la justicia, ya les dice, sí, mujeres, ustedes efectivamente están haciendo y me verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La ley 1761, nuevamente, la ley del feminicidio, Rosa Elvira, también es un derecho ganado. Desafortunadamente, la muerte de una mujer de esa forma tan cruel, tan fuerte, sumándole la discriminación, la opresión, todas las más que se vivió, ya tenemos esta ley, pero en Norte de Santander como tal no se está aplicando. Y finalmente tenemos la ley 1773 del 2016, que es la ley de todas estas mujeres víctimas de ataque con ácido, la Natalia Ponce. Es una ley que también se ganó frente a una mujer que vivió un ataque bastante fuerte. También nuestras cosas han ido avanzando y fortaleciendo las aplicaciones de enfoque de género, como se materializan todos estos sesgos, ¿no? Desde las actitudes y las decisiones de los administradores, funcionarios y funcionarias, basadas en estereotipos. Hay que tener claro qué son esos estereotipos, ¿no? Los estereotipos son esos roles que nos atribuyen a las mujeres y a los hombres, y la sociedad, en esta sociedad, la sociedad lo toma como naturales. Entonces, volvemos a tener las mujeres buenas, las mujeres malas, pero la sociedad es la que construye, digamos, como estos estereotipos. Y la sociedad lo ve natural, pero no lo son, o sea, no son naturales. Esto hay que tenerlo claro y hay que empezar a erradicar, mitigar este tipo de violencia. También hay que entender lo que ocasiona los prejuicios, ¿no? ¿Sí? Don Alejandra, ya vamos pasaditos de tiempo para que redondeemos la parte final. Okay.
quisiera como dejar como claro, ya para finalizar el tiempo, para poder, digamos, como hacer un enfoque de género, una perspectiva de género, la recomendación que damos a los funcionarios y las funcionarias, a la administración, bueno, uno, que el sujeto pasivo sea mujer, que el análisis de los hechos y derechos en disputa se deben verificar en relación al poder o de vulnerabilidades o de una violencia específica. También es importante, quiero cerrar con esto. Yo tuve la oportunidad de estar en una ponencia con Miranda Fricker, es una filósofa africana. Ella habla sobre todo el tema de la justicia epistémica, ¿no? Esto se valora en Colombia en esto, ¿no? La valoración del testimonio. Desafortunadamente, cuando se desacredita el discurso de un sujeto por causa de su contenido o de sus sentidos, digamos, como un sentido más amplio, revela los aspectos éticos y políticos que subyacen en nuestra forma de conocer y comprender. Miranda Fricker hablaba de la injusticia testimonial. Esto hacía referencia a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ¿no? Es como que es la que se produce cuando el emisor es desacreditado debido a los prejuicios que se tienen con él. En la violencia sexual, en el marco del conflicto armado, desafortunadamente las mujeres son víctimas. Hay que entender, bueno, el trasfondo, ¿no? Las mujeres están amenazadas, las mujeres tenemos ya unos roles, unos estereotipos, unos miedos ya impuestos. No es fácil denunciar, no es fácil contar, no es fácil hablar para las mujeres. Cuando la mujer determina hacerlo, pues no hay pruebas. El único testimonio, o sea, la única prueba de la mujer es su mismo testimonio, pero cuando llega a la justicia, cuando llega a acceder a la administración, pues ve esta barrera, ¿no? Esta barrera grande que no solamente las víctimas de violencia sexual las tienen las víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia basadas en género y específicamente también las víctimas de explotación sexual. Entonces, digamos que los administradores de la justicia empiezan a caer en estos prejuicios, ¿no? Porque no vino antes, porque estaba en ese lugar, porque no estaba con su familia, que estaba haciendo de noche, que estaba haciendo en la finca, que estaba haciendo en la calle. Y finalmente lo que hacen es que esta víctima, esta persona, esta mujer que está, digamos, tratando de contar sus hechos, también es importante tener claro. También ahí se ve mucho el tema de la justicia hermenéutica, como lo hablaba Miranda Fricker, que es la que produce la incapacidad de entender, ¿no? Entender los contextos, entender la realidad, las situaciones de las mujeres. Tenemos esa barrera, y es lo que yo quiero mencionar, ya para finalizar, los retos, ¿no? Los retos que se quisiera que mejorara, digamos, como este acceso a la justicia, rompiendo esas barreras, es la aplicabilidad de las normas internacionales y nacionales. No se están aplicando acá en el territorio norte de Santander. Los administradores de justicia y funcionarios que tengan claridad de los conceptos. Tenemos una comisión de género en nuestro país, hay que retroalimentarse. El género no es nada nuevo, el género no está inventado por unas pocas personas, por unas feministas o por unas víctimas, no. El género es un concepto que claramente todos los funcionarios y toda la administración y funcionarios tienen claro qué es el género. Pero, ¿qué hicimos acá? Tenemos una comisión de género de la rama judicial, tenemos una comisión de género, basarnos y realimentarnos con esos conceptos para tener claridad y no revictimizar, no caer en estereotipos, no caer en prejuicios, que esto es lo que finalmente no está garantizando el acceso a la justicia. También, claro, que no discriminen, que no omitan ni garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. También es importante, el norte de Santander, en frontera, que esta comisión de género de la rama judicial, estamos hablando porque estamos hablando de delitos de violencia, tenga como un enfoque de frontera, ¿sí? Porque las mujeres mujeres migrantes venezolanas o de otros países que están en nuestro territorio no están accediendo a la justicia, están viviendo constantemente las violencias, violencias basadas en género, violencias sexuales, todos los tipos de violencia, y finalmente no están accediendo a la justicia. Y bueno, estamos quedándonos cortos acá en la frontera, en el territorio. Muchas gracias, doctora Alejandra, por esta valiosa intervención.
hubo algunas interferencias en el audio, pero sin embargo se escuchaba y se entendía muy bien sus aportes. Me pareció muy importante el papel que juegan los sectores garantes, que son el primer momento que deben activar la ruta de las mujeres que van a denunciar, ¿sí? Y cómo no se cumplen de debida forma. Y ¿cómo resalta usted la importancia del reconocimiento de la mujer como sujeto político y social, sujeto de derechos, titular de derechos, que debe ser un reconocimiento dado por toda la sociedad? Y bueno, estos estereotipos que vemos en el acceso a la administración de justicia, que da una revictimización, y cómo nos aterriza en el plano colombiano, específicamente pues en las particularidades que presenta Norte de Santander cuando usted nos hablaba de los problemas de la mujer migrante o de la mujer víctima del conflicto armado interno. Muchas gracias por estaremos todos pues muy atentos a estas preguntas al final, porque hubo gente muy interesada en los aspectos de las mujeres en Norte de Santander. A continuación, la doctora Marta Patricia Rosso nos va a hablar del tema aplicación del enfoque de género en la jurisdicción contenciosa administrativa del Norte de Santander. Marta Patricia es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar. En la actualidad es jueza administrativa del Circuito de Pamplona y presidenta de la Comisión Seccional de Género de Pamplona. Marta Patricia, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación que me hicieran para ser parte de estas charlas. Realmente es gratificante que se den estos espacios en donde se toque un tema tan importante como es el del género. Durante los años hemos observado cómo las mujeres han librado batallas, han luchado por lograr una equidad y una igualdad frente a los hombres. Hemos observado, como bien lo han manifestado las anteriores ponentes, se han desarrollado un sinnúmero de normas, tanto internacionales como nacionales, para lograr esa igualdad. Sin embargo, observamos cómo esas normas no se han logrado materializar de una manera efectiva para lograr la igualdad de las mujeres. Es acá donde estos espacios y estos momentos nos permiten sensibilizarnos desde todos los ámbitos, tanto laborales, familiares, personales, y lograr de esta manera quitarnos el velo de los estereotipos que desafortunadamente aún muchos tenemos debido a la educación y a la cultura en la cual hemos sido criados. Habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero hacer énfasis en que mi intervención va a ir dirigida a cómo se ha manejado la perspectiva de género en las sentencias dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en especial dentro del departamento de Norte de Santander. Antes de iniciar con ello, quiero hacer un breve comentario que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es aquella que está instituida para conocer las controversias y litigios originados de los contratos, hechos, omisiones y operaciones de sujetos de derecho administrativo en los que están involucradas las relaciones de particulares con el Estado. Habiendo hecho esto, quiero dejar sentado que mi intervención va a basarse en las decisiones que ha adoptado el acto órgano de esta jurisdicción, esto es el Consejo de Estado, y cómo los jueces y juezas dentro de la jurisdicción de Norte de Santander lo hemos venido aplicando. Y al final, haciendo unos aportes que quiero aclarar que son a título personal, que nada comprometen los pensamientos de la jurisdicción. Habiendo hecho esto, en primer lugar, quiero señalar que en reciente jurisprudencia, la Corte Constitucional, esto es la sentencia SU 080 del 2020, en un caso que se dio dentro de violencia intrafamiliar, dejó sentada la manera como los jueces y juezas deben dar aplicación a la perspectiva de género, señalando que aplicar perspectiva de género en decisiones judiciales en ningún momento implica una actuación parcializada del juez. Al contrario, lo que está es reclamando su independencia e imparcialidad, y ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género. Manifiesta que ello se logra a través de un abordaje multinivel. Este abordaje multinivel, ¿qué quiere decir? Es un abordaje en el cual
todas las operadoras y operadores de justicia deben hacer un engranaje entre las normas internacionales y nacionales para poder aplicarlas a un caso concreto y de esta manera dar una solución favorable a la situación en la que se ve involucrada una mujer. Señala como normas internacionales, a grosso de ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén de Pará. Así las cosas, considera que la perspectiva de género es el puente que aspira a comunicarse para lograr la materialización real y la igualdad de género. Entonces, dejando eso sentado, quiero en primer lugar abordar cómo la alta corporación de la jurisdicción contencioso administrativa, esto es el Consejo de Estado, ha desarrollado la aplicación de la perspectiva de género. Es importante señalar que en el estudio que realicé, más o menos, esta institución lleva 2 décadas profiriendo sentencias en las cuales ha abordado este tipo de enfoque. Lo ha abordado en diferentes contextos, porque podemos tener claro, como ya lo han mencionado las anteriores ponentes, la violencia se puede generar en un contexto psicológico, en un contexto sexual, en un contexto físico, también se puede dar dentro de contextos en el marco de violencia intrafamiliar, en el marco del conflicto armado, en el marco de una falla médica, ginecobstetra. Entonces, en todos estos tipos de eventos, el Consejo de Estado ha involucrado la perspectiva de género y ha traído toda esa normatividad internacional para poder fallar a favor de las mujeres. Quiero señalar 2 sentencias que para mí fueron importantes y lo digo a modo personal porque al momento de leerlas fueron las que me generaron la inquietud de por qué como juezas y jueces debemos hacer este análisis de género al momento de fallar cuando vemos involucrados los derechos de una mujer. En primer lugar, quiero citar la sentencia del 14 de diciembre del 2014. Esta es una sentencia que se da al interior de una reparación directa por una privación injusta de la libertad. En este caso, observamos que un señor acude ante la Administración de Justicia para solicitar ser indemnizado por haber sido detenido y privado, según él injustamente, por un acto de acceso carnal en contra de una mujer que prestaba servicios sexuales. En esta sentencia, el Consejo de Estado hace un análisis muy interesante sobre cómo se debe contextualizar la labor de la mujer que presta servicios sexuales. Lo determina y lo clasifica como un caso, una labor la cual ha sido discriminada, la cual ha sido marginada tanto por hombres como por mujeres en la sociedad. Le da una connotación de que es un trabajo normal, que no se tiene que denigrar a la mujer por desarrollar estas labores sexuales y que igual siempre se hace en razón a un pacto y que este pacto tiene condición un pago y que efectivamente ella accede a tener relaciones es por un pago, que si no se ha dicho pago se entiende que la relación no fue consensuada, entonces puede verse incurso en un acceso carnal. Bajo esta perspectiva, el alto tribunal decidió negar las pretensiones del actor y determinar que la privación de él no fue injusta, sino que él estaba en la obligación de soportarla. Y también instó tanto a los órganos de investigación como de juzgamiento, esto es la Fiscalía y la rama judicial, para que en casos como estos, en que se vieran involucrados labores de tipo sexual, tuviese en cuenta que el hecho de no cancelar lo pactado genera que se dé una falta de consentimiento y al no haber consentimiento se podría ver incurso en un delito. Otra sentencia que me llamó la atención fue la del 9 de octubre del 2014. Esta sentencia se da dentro de un marco del conflicto armado. Básicamente los hechos que originaron esta demanda fue la violación de que fue víctima una joven en el margen del conflicto armado por parte de miembros de la fuerza pública, en este caso del Ejército Nacional. En esta sentencia, aparte de hacerse una contextualización de la discriminación, la situación de subordinación en que se encuentran las mujeres cuando son
se encuentran en ese marco de conflicto armado y en los cuales por regla general han sido víctimas de abusos tanto por parte de miembros al margen de la ley como por miembros de la fuerza pública, también hace un llamado de atención a otras entidades que hicieron parte de que esa violación se perpetuara en el tiempo. Esto es la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entidades que al momento de la denuncia y la investigación generaron situaciones de discriminación y situaciones de desigualdad frente a la mujer. ¿Por qué? Porque en este caso la Policía Nacional, al recibir la denuncia, en primer lugar no quería recibirla, primero que todo por la clase de sujetos quienes eran los victimarios, y segundo, según ellos, tenía que la víctima contar con un dictamen médico legal en el cual determinara cuáles eran las lesiones físicas de las que había estado padecidas, a las que había sido víctima. En este momento, el alto tribunal citó normativa internacional contenida en la Declaración de Eliminación de todas las formas de la violencia CEDAW, en el cual indica que el hecho de que una mujer no cuente con un dictamen médico legal que determine que fue víctima de una violencia, cuando es curso de una violencia sexual debe aceptarse la denuncia y debe realizarse la investigación. Si no lo hacen, están siendo partícipes de la discriminación que se le puede dar a la mujer. Igualmente, en la misma sentencia, llama la atención a la Fiscalía, y en este caso lo hace porque al momento de desarrollar la investigación, la Fiscalía en la etapa de pruebas, al momento de incorporar los testimonios al expediente, en lugar de hacer solamente preguntas sobre los hechos de tiempo, modo y lugar, realizó un tipo de preguntas sobre la vida personal de la víctima, como a qué se dedicaba, si salía de noche, si tenía amigos, cuál había sido sus relaciones anteriores amorosas. Y entonces en este punto también deja sentado que en este tipo de violencia no es dable realizar una investigación de tipo personal de la víctima. Así pues, también, obviamente, para llegar a una reparación integral de esta joven, da unas órdenes a las 3 instituciones de capacitación y de inserción y de educación a los funcionarios para que en casos de violencia sexual mantenga una conducta de no revictimización y no se den barreras para el acceso a la administración de justicia. Pues bien, estas son a grosso modo 2 sentencias en las cuales podemos observar cómo el Consejo de Estado ha contextualizado esa violencia contra la mujer, cómo ha podido aplicar esas normas internacionales y cómo ha llevado este engranaje con las normas nacionales para buscar la reparación y la indemnización de estas mujeres que fueron víctimas de esta violencia. A partir de estas sentencias, y aquí ya quiero empezar a hacer énfasis que voy a hablar de cómo la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Norte de Santander ha venido abordando temas de género. En el estudio que se realizó pude encontrar sentencias desde hace 3 años. Son sentencias en las cuales las he podido dividir en 2 enfoques. Se han trabajado un enfoque de violencia intrafamiliar y un enfoque en tipo de violencia en el marco del conflicto armado. Al analizar las sentencias, efectivamente los jueces y juezas han hecho un estudio sobre la normatividad internacional y cómo se debe contextualizar y abordar esos temas para determinar si la mujer ha sido víctima o discriminada y ha estado en una situación de desigualdad frente a los hombres. Pero más aún y más importante es cómo han traído normas de convencionalidad para el momento de dar una reparación, porque se está centrando no solamente en dar una reparación pecuniaria, sino se están dando reparaciones de tipo no pecuniario, en este caso, que den excusas, que se exhorte a las entidades, que se capaciten, que se rehabilite a las mujeres cuando no estamos hablando de casos de que fallecieron, sino que hubo lesiones, que se le dé atención psicológica, que se le haga acompañamiento, y todo este tipo de órdenes han ayudado a que la reparación se dé de una manera integral. Es importante en este punto señalar, y traigo a referencia a la doctora Rudestela Correa,
quien en una intervención realizada hace un año en el encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, al hablar de la eficacia de las sentencias judiciales, toca un punto muy importante, el cual comparto, y es que en la sentencia nos encontramos ante demandas de tipo personal, que solamente se van a dar decisiones interpartes, y entonces en este punto vamos a ver cerrado que se pueda dar una igualdad general. Es aquí donde los jueces y juezas debemos abordar un campo más amplio y en este punto de las reparaciones integrales analizar cómo debió haber sido la actuación de esas entidades para poder instarlas, para poder exhortarlas, para poder darles lineamientos y parámetros que puedan seguir dentro de esas entidades que han sido condenadas y que ellas puedan seguir esos parámetros y a partir de ahí llegar a lo que llamaría que podría ser lo más importante, no sacar estas sentencias en las cuales se esté condenando un daño, sino que gracias a la expedición de estas primeras sentencias podamos decir que se está evitando que se cometa el mismo daño. Entonces aquí es una invitación para las juezas, para los jueces, que analicemos y que podamos comprometernos con ese engranaje, porque no solo somos la justicia, no solamente somos los jueces, es un engranaje de instituciones, de políticas públicas que se deben ir generando, precisamente para lograr lo que dije en anterior, que se materialice la realidad de la igualdad de género. Básicamente esto es lo que quería decir. Muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Muchas gracias, doctora Marta Patricia. Y bueno, personalmente le agradezco por ser respetuosa del tiempo. Todavía nos queda un ponente. Por favor, su tema estuvo tan interesante que incluso en el chat están pidiendo los radicados de las sentencias y se podrían compartir. Con gusto ya las comparto por el chat o te las envío para que tú las puedas compartir, Leandro. Por el chat está bien, no hay problema, como prefiera. Muchas gracias a todos. Bueno, agradezco esa explicación del abordaje multinivel que se está dando en la justicia, especialmente ese aporte de la discriminación histórica que se ha presentado respecto a las trabajadoras sexuales y ese llamado de atención a las entidades como policía o fiscalía, que son las primeras en recibir a las mujeres violentadas y vulneradas, que terminan revictimizándolas, buscando esas indagaciones personales como una especie de justificación a los hechos que sufrieron. Y esa incorporación de las reparaciones simbólicas o restaurativas más allá de los factores pecuniarios en el caso de vulneraciones a las mujeres y esa aplicación de enfoque de género. A continuación, el doctor Eduardo Gabriel Osorio Sánchez nos va a hablar del enfoque de género en las decisiones de la justicia civil especializada en restitución de tierras del norte de Santander. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, magíster y doctor en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido conjuez y abogado asesor del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, consultor nacional e internacional, profesor investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, investigador junior de Conciencias y miembro del Grupo de Investigación en Justicia, Derechos Humanos y Democracia. El Grupo de Investigación JUSDEM lleva varios años trabajando temas de lo que es la política pública de restitución de tierras. Esta tiene aplicación específicamente en Colombia a través de la Ley 1448 de 2011 y lo que busca es dar una reparación o resarcimiento de los daños de las víctimas del conflicto armado interno que han sido desplazadas y han sufrido abandono o despojo de sus bienes, ya sea bajo la titularidad de propietarios, poseedores o ocupantes, en razón al conflicto armado interno, para que se les puedan restituir o devolver aquellas tierras que perdieron por la violencia causada por el conflicto armado interno. Tiene la palabra, doctor Eduardo. Bueno, en primer lugar, un saludo inmenso a todas y todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando desde diversas partes de Latinoamérica. Pues para mí es un honor participar en este evento que junto con Tamara, Mario, Liani, nos hemos ideado y que me parecía necesario y sobre todo también me parecía necesario dar un contexto de cómo en Norte de Santander esto del enfoque de género,
que escuchamos de Tamara, estas barreras que escuchamos en la voz de Alejandra, cómo ese enfoque de género va teniendo aplicación práctica en la justicia. Escuchábamos a Marta Patricia, a la jueza Marta Patricia en el tema de la jurisdicción contencioso administrativa, y yo me voy a referir específicamente en el tema de la jurisdicción especial de tierras en Norte de Santander. Digo que es especial porque, digamos, hay que entenderla, como bien lo decía Liani, dentro del contexto de lo que es la justicia transicional. Es decir, es un mecanismo que se ha previsto con un propósito, y es reparar a las víctimas del conflicto, particularmente las víctimas del desplazamiento forzado, y generar elementos de reparación, pero también específicamente de restitución en lo que tiene que ver con el despojo y el abandono forzado que han sufrido en el marco del conflicto armado interno en Colombia. En Norte de Santander este contexto es bien importante porque es una zona que particularmente ha sufrido las consecuencias del conflicto armado colombiano. En algún momento llegó a concentrar el 70% de las acciones bélicas de los grupos armados al margen de la ley, con importante presencia de las guerrillas históricas de Colombia, pero también del paramilitarismo, quien ocupó este territorio como una estrategia de guerra y también de financiación de la guerra a través del narcotráfico, ya que en esta zona pues hay un corredor estratégico hacia la salida de Venezuela y hacia el interior del país, y por lo tanto estratégicamente era o es un territorio muy disputado por los grupos armados al margen de la ley. Lo que voy a hablar sobre tierras se basa en una investigación que, como Liani lo decía, hemos venido desarrollando en el interior del grupo de investigación, que está basado en el análisis de aproximadamente 122 sentencias favorables, no las que niegan los derechos de restitución, sino favorables, en las que, digamos, aplicamos una ficha de análisis del discurso de los jueces y cómo ese discurso podría aplicar el enfoque de género. De esas 122 sentencias, nos concentramos en 21 sentencias identificadas preliminarmente, a la que aplicamos de manera ya más concreta y más específica el análisis. Entonces, en primer lugar, lo que encontramos en la jurisdicción de tierras en Norte de Santander, las decisiones, es que hay una serie de sentencias que se profieren, en la que en líneas generales se habla del enfoque diferencial, ¿sí? Digamos, como esto es una jurisdicción transicional, la normativa, que es la ley 1448 del 2011, pues ya es muy clara normativamente al decir que los jueces de tierras deben aplicar el enfoque diferencial en sus decisiones. Claro, pero no nos dice cómo, nos dice pues sí atendiendo a ciertas características, y de pronto esta es la línea jurisprudencial que en líneas generales los jueces de tierra manejan. Es decir, hay que aplicar enfoque diferencial, porque si bien todos los accionantes y las accionantes de estos procesos son víctimas del conflicto armado y por lo tanto pues personas de especial protección constitucional, y ya eso implica un enfoque diferencial, pues hay unas características particulares que se adicionan a esta condición de víctima del conflicto armado, en razón a su edad, a su género, orientación sexual, discapacidad, entre otras circunstancias. En este sentido, entonces, digamos, el Tribunal Superior de Cúcuta, que es el tribunal, digamos, que condensa el conocimiento de la jurisdicción del Norte de Santander, todo el territorio del Norte de Santander, pues ha considerado que estos criterios diferenciales se van a traducir en dos situaciones. Primero, en que va a haber un trámite preferente de las solicitudes de restitución de tierras de las personas que cumplan este tipo de condiciones adicionales al conflicto armado interno, es decir, a los cuales les vamos a aplicar un criterio diferencial de atención por disposición normativa del artículo 13 de la ley 1448. Y segundo, en que tanto los jueces, pero también las autoridades administrativas que tienen que ver con este proceso, porque este proceso es una mixtura, tiene una parte administrativa y luego pasa a la parte judicial, todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tienen que, digamos, actuar de manera de que se profieran medidas de tipo afirmativo direccionadas a eliminar esquemas de marginación, de discriminación, los cuales, digamos, se encuentran anexos a los hechos victimizantes dentro del marco del conflicto. Particularmente en lo que tiene que ver con el género, como una categoría diferenciada en la cual hay obligaciones específicas para las autoridades de tierras, el tribunal ha señalado que estas personas son sujetos de especial protección constitucional, por lo tanto hay que hacer medidas de diferenciación positiva, así lo dice textualmente, y además hay que tener en cuenta las condiciones de especial debilidad, es decir, que están en condiciones de vulnerabilidad, de indefensión, adicionales al hecho de que hayan sido víctimas
del conflicto armado interno. Y esto se traduce en 5 actuaciones que el tribunal tiene muy claras, que las tiene, digamos, las desarrolla con base en la norma, pero también en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Primero, pues que a los trámites en los cuales hayan mujeres, particularmente el tema de género, que hayan mujeres víctimas de la violencia o cabezas de familia, van a tener una especial protección del Estado, lo que implica que los trámites administrativos y judiciales van a ser preferentes, ¿sí? Se les va a dar, entonces, atención especial, pero además esa atención especial implica que esos trámites van a ser preferentes, van a ser solicitudes de restitución de tierras que se van a adelantar con prelación frente a otras solicitudes de restitución de tierras. Tercero, que debe haber un tratamiento especial para la valoración probatoria, en la que se tenga en cuenta la desprotección histórica que la mujer, y además víctima del desplazamiento forzado, ha sufrido en el marco del conflicto. En este sentido, por ejemplo, vale la pena resaltar que la Corte Constitucional, en sus autos A092 del 2015 y el 092 del 2008 y el 008 del 2015, me puedo estar, ahorita les confirmo, por favor, me puede estar fallando un poco la memoria, la Corte Constitucional ya evidenciaba la situación particular que la mujer víctima del desplazamiento forzado venía sufriendo en el marco del conflicto. Y además evidenciaba cómo la administración de justicia era omisiva en investigar los delitos asociados a ese desplazamiento. ¿Qué tipo de delitos? La muerte o desmembramiento de la familia, amenazas por ser lideresa o defensora de derechos humanos, por ejemplo, el abuso sexual anidado al desplazamiento forzado, y por ejemplo encontraba que los expedientes se desaparecían en la fiscalía, que las mujeres iban y ponían la denuncia y no les prestaban atención, incluso habían testimonios en los que se comprobaba por parte de la Corte Constitucional de que funcionarios judiciales desestimaban o alentaban a que la mujer no interpusiera la respectiva denuncia de esos hechos anidados pues al desplazamiento forzado. Entonces, desde ese punto de vista, ese tratamiento especial es reconocido por la Corte, por la justicia norte santanderiana, y la necesidad de esa valoración probatoria. Cuando se habla de esa necesidad probatoria, pues, digamos, los jueces de tierras en norte de Santander acuden no solo a la ley 1448, sino acuden también a normas que hacen parte integral del ordenamiento jurídico interno, normas internacionales, dentro de ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, entre otros instrumentos normativos. Un cuarto componente que implica el enfoque diferencial en tierras para la justicia norte de Santander tiene que ver con que una vez la sentencia se ha emitido, hay una especial protección de la policía o los militares en cuanto a lo que tiene que ver en la entrega del predio, pero también en garantizar las condiciones de tenencia pacífica, posesión pacífica, pero pues digamos, usufructo pacífico de esas tierras o de esos predios que le han sido restituidos. Entonces, hay unas órdenes especiales y se enmarcan unas obligaciones especiales para los miembros de la fuerza pública. Y un quinto elemento que la justicia norte santandereana resalta en sus sentencias frente a la protección de la mujer, tiene que ver cuando hay restitución o se formalizan predios y entonces se les aplican de manera prioritaria beneficios que están previstos en la normativa colombiana que tienen que ver con acceso a crédito, adjudicación de tierra, seguridad social, educación, capacitación, recreación, subsidio familiar, programas de reforestación y jornadas incluso de cedulación. Esto es muy importante porque digamos que históricamente la mujer ha tenido una vulneración muy latente en cuanto a lo que es la formalización de la tierra. Normalmente es el hombre el que aparece como propietario, como poseedor, el que firma documentos, el que tiene que ver con la disposición de la tierra, y la mujer que en condiciones de igualdad ejerce posesión sobre la tierra, ejerce tenencia sobre la tierra, desarrolla proyectos productivos sobre la tierra, aparece como un actor o una actora en la oscuridad, en la sombra, que es invisible y que no recibe la atención, digamos, del Estado en cuanto a una persona en condiciones de igualdad con su compañero o su pareja, hombre, que también pues ejerce en condiciones de igualdad este tipo de actuaciones frente a los predios. Entonces, en este sentido, los jueces y los tribunales en tierras han venido evidenciando esta situación. Me parece interesante también resaltar cómo, partiendo de ese contexto y de esa necesidad de aplicar este lente, este enfoque de género en la jurisdicción de tierras en norte de Santander, se pueden encontrar algunas sentencias en las que uno
puede evidenciar de manera clara cómo los riesgos que sufrieron estas mujeres en el marco del conflicto, al ser despojadas de su patrimonio, al ser, digamos, desplazadas, obligadas a abandonar sus tierras, se presentan en casos puntuales, ¿sí? Y esos casos puntuales básicamente nos demuestran es el riesgo de que las mujeres, digamos, son fácilmente despojadas de su patrimonio por parte de los conflictos armados, perdón, por parte de los grupos armados al margen de la ley, precisamente por esa relación tan débil que hay entre la propiedad o el acceso a la propiedad y la mujer, sobre todo en el ámbito rural. Entonces, por ejemplo, hay un caso que para mí es un caso paradigmático que tiene que ver, digamos, con violencia sexual. Es una madre mujer, cabeza de familia, que es abandonada por su compañero permanente, se queda ella sola con el bien, sigue, digamos, haciendo posesión del bien, explotando el bien con sus 2 hijas y son desplazadas y obligadas a abandonar su terreno, su tierra. Y dentro de esa obligación, pues media un elemento de violencia sexual a su hija mayor. Los paramilitares, en este caso fueron los paramilitares, su hija mayor la violentan sexualmente, la acceden carnalmente, hay un delito de acceso carnal violento contra su hija mayor, y a su hija menor también es objeto de violencia sexual en la modalidad de acoso sexual por parte de los miembros de los paramilitares. En este caso, pues obviamente lo sucedido conlleva que estas 3 mujeres abandonen su tierra en la zona rural del norte de Santander y se desplacen hacia la zona de la ciudad, en la capital, que es Cúcuta, y con unas consecuencias muy interesantes, que son resaltadas, muy graves, que son resaltadas en el discurso de la sentencia. Por ejemplo, el hecho de que su madre prácticamente a los 4 meses del dolor, de la zozobra, del miedo, de lo sucedido, de haber abandonado su tierra, entra en una profunda depresión y muere a los 4 meses. Por ejemplo, que tanto sus hijas demuestran y se evidencia mucho en el testimonio de esta sentencia, que es muy interesante, se evidencia como, por ejemplo, ellas señalan pues de las graves afectaciones que dejar su tierra les generó, dejar su propiedad, lo que habían venido trabajando, dejar su historia, dejar su familia tirada y además mediando un delito pues tan grave como la de la violencia sexual. En este caso, vale la pena resaltar cómo el tribunal señala que la violencia sexual es empleada en contextos de guerra como un mecanismo de control del enemigo y de ejercicio de poder, y que resalta que es un delito que particularmente se viene afectando a las mujeres, y que en el contexto de la violencia de este departamento ha tenido o ha sido paradigmático en este sentido. Si bien no se encuentran muchas sentencias de tierras en donde medie la violencia sexual, sí se hace un recorrido interesante sobre cómo este fenómeno terminó mediando en toda la violencia que se ejerció contra la mujer en el marco del conflicto en el norte de Santander. Pues bien, para, digamos, decidir de fondo esta decisión, o tomar la decisión en este caso, el tribunal reconoce la vulnerabilidad especial que estas mujeres sufrieron en esta situación, reconoce cómo esta situación está entre esos riesgos que la Corte Constitucional en sus decisiones ha tenido en cuenta, y por lo tanto evidencia la vulnerabilidad particular y los riesgos particulares que estas 3 mujeres en el contexto de la violencia sufrieron en el marco del conflicto. También en el discurso de lo que ha sido el pronunciamiento de las decisiones de tierras, pues se encuentran algunos discursos muy interesantes dentro de la sentencia, los cuales evidencian esa afectación diferencial de las mujeres víctimas del despojo o, bueno, el desplazamiento forzado y obligadas al despojo o al abandono forzado de sus tierras. Entre otras cosas, pues este caso de violencia sexual es paradigmático en eso, ya les señalé algunas situaciones, pero encontramos otros casos, por ejemplo, en la cual la esposa del solicitante, pues que es también solicitante con su esposo de tierras, pues sufre graves afectaciones a su salud psicológica y física que le deterioran de manera importante su salud, y obviamente esas afectaciones al final tienen algunas repercusiones con las órdenes que dan los jueces de tierras en ese sentido. Hay otra sentencia, por ejemplo, en el caso del 26 de mayo, sentencias del 22 de marzo del 2016, por ejemplo, en la cual una mujer es doblemente desplazada, doblemente obligada a abandonar sus tierras en 2 lugares diferentes, particularmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en este caso las FARC, la guerrilla de las FARC, y el tribunal resalta
cómo digamos, le da un valor muy importante a la declaración de la víctima para evidenciar cómo de manera diferenciada esas afectaciones anidadas al abandono, al desplazamiento se presentan para la mujer en el marco pues, de esas relaciones también de poder que existen entre las fuerzas o los, digamos, movimientos armados ilegales y las víctimas del conflicto. Luego, uno también puede encontrar algunas interpretaciones especiales o particulares que hacen en estos casos con respecto a normativa nacional e internacional. Sin embargo, aquí yo sí pienso que a los jueces y al Tribunal de Tierras de Cúcuta le hace falta mayor desarrollo. Es decir, se encuentran muchas sentencias en las que nombran la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, la ley 1257 del 2008, que es una ley interna, pero uno no encuentra en el desarrollo de las sentencias, en muchas sentencias, que eso tenga alguna consonancia o alguna repercusión en las decisiones que toman o incluso en el análisis que realizan. No en todos los casos, pero sí encuentra uno una gran generalidad de sentencias en la que hay, digamos, una enunciación formal de normativa específica que ayuda a aplicar en la práctica el enfoque de género, pero considero que ahí, no sé si es como que no lo saben hacer muy bien, no es solamente enunciar, sino eso tiene que tener una repercusión específica. Sin embargo, voy a resaltar una sentencia en particular, esta sentencia es del 24 de mayo del 2019, en la que, por ejemplo, la accionante en sus dichos, en sus testimonios al interior de la justicia, reconoce la propiedad de ese bien que ella está pidiendo restitución en alguien más. Esto es importante porque recordemos que los poseedores pueden ser titulares de esta restitución, pero para ser poseedor, por las leyes del Código Civil colombiano, pues es necesario que uno se sienta con ánimo de señor y dueño. Es decir, uno no puede reconocer que estaba en un lugar y reconocer la propiedad en otra persona. Sin embargo, en este caso, el Tribunal de Cúcuta de Tierras, pues analiza la normativa civil y aplicando enfoque de género le da una interpretación conforme a la contextualización de lo que estaba sucediendo en el caso específico de esa mujer. Por ejemplo, el miedo a perder su terreno la llevó, por ejemplo, a dar dinero a muchas personas que las hacían pasar por supuestos dueños y le engañaron, pero llega en un momento en el que ella dice, no, aquí no hay ningún dueño, esto es mío, y pues prácticamente dice, sigo yo poseyendo, soy la poseedora, el bien es mío y sigue en ese sentido. Entonces el tribunal hace unas interpretaciones particulares en ese sentido. Luego me gustaría resaltar el tema de la valoración probatoria porque sí que el tribunal tiene algunas decisiones interesantes en la valoración probatoria, particularmente en lo que tiene que ver con los testimonios y las declaraciones que las víctimas de este desplazamiento y que solicitan la restitución de tierras tienen al interior de los procesos judiciales y administrativos. Por ejemplo, el tribunal es muy dado a dar una garantía adicional al testimonio, a las declaraciones que las víctimas dan dentro del proceso judicial e incluso aplican principios como los principios pro víctima, el principio pro hominem, que ahora pues es más usual denominarlo pro persona, el principio de buena fe y la duda a favor de la accionante, con el propósito de resolver algunas dificultades en el testimonio. ¿Por qué? Porque se encuentran a veces que las víctimas tienen inconsistencias sobre cómo sucedieron los hechos, no hay fechas claras de cuándo fue que me despojaron, cuándo sucedió la violencia sexual, a veces hay incompletitud en el dicho de la víctima cuando aparece ante el juez para denunciar pues de manera clara la situación sucedida y en ese sentido el tribunal aplicando esos principios en algunas decisiones interesantes ha dado prevalencia a el dicho de la víctima, al testimonio de la víctima. Siendo importante resaltar que en este proceso de justicia transicional hay un elemento de contexto que realiza una unidad administrativa, la unidad de tierras, y ese elemento de contexto también les da muchos elementos importantes a los jueces para valorar adecuadamente esas inconsistencias, esas incompletitudes que las víctimas pueden evidenciar, pero lo cierto y lo que se debe resaltar es que en este sentido hay algunas sentencias interesantes con respecto a esa valoración probatoria. Y luego para finalizar, porque sé cómo ya voy con el tiempo un poquito complicado, vamos a pronunciarnos sobre cómo, digamos, esta perspectiva de género, esta aplicación de este enfoque de género, tiene algunas, digamos, particularidades en las decisiones y en las órdenes que toman los jueces de tierras. En primer lugar, resaltar que en diversas sentencias, sobre todo en las sentencias iniciales, esta jurisdicción de pensión en el 2011, a partir del 2012 empiezan a haber este tipo de pronunciamientos. En las sentencias iniciales, la Justicia de Tierras del Norte de Santander
emite unas órdenes judiciales tales como declarar dentro del mismo proceso de restitución de tierra la existencia de uniones maritales de hecho y obviamente la existencia de la sociedad patrimonial. Pues porque muchas víctimas llegaban sin claridad o por lo menos formalmente no había ningún documento que estableciera que entre ellas había ese vínculo, esa unión de hecho, esa sociedad conyugal o esa sociedad de hecho que le diera ciertas garantías frente a la propiedad del bien o a la posesión del bien. Por otro lado, incluso los jueces disolvían dichas sociedades cuando era necesario, por ejemplo, cuando el cónyuge o el compañero estaba muerto, había separación, entonces en esa misma sentencia se disolvía la sociedad, se liquidaba la sociedad y se adjudicaban en las proporciones de ley los porcentajes que tenían que ver con el bien a restituir. Y también incluso en otros casos se entregaba el título del bien a uno de los cónyuges o a los dos cónyuges de acuerdo a cómo hubieran, digamos, cohabitado frente al bien que se estaba solicitando la restitución. Sin embargo, a partir del año 2017, la Corte Constitucional tomó una decisión en la que influencia este tipo de decisiones interesantes que venía tomando la jurisdicción de tierras y dice que no es posible dentro del proceso de justicia transicional tomar decisiones como que tengan que ver con la disolución y liquidación de las sociedades o adjudicar bienes en porcentajes específicos a las víctimas o los reclamantes de tierras, y esto lo dice básicamente porque si bien el juez puede evidenciar eso en su sentencia, le corresponde al juez civil ordinario en un proceso diferente llevar a cabo este tipo de decisiones. Y por lo tanto, esa práctica que algunos juzgados venían haciendo de tratar de solucionar de una vez todo el problema de tierras y de propiedad de las personas en la restitución, pues termina de cierta manera teniendo algunas falencias porque por disposición de un precedente de la Corte Constitucional, pues les dice a los jueces de tierras que van más allá de sus competencias si se ocupan de esas decisiones dentro del proceso. Y luego encuentro otras decisiones interesantes, por ejemplo, órdenes a las alcaldías, órdenes a las empresas sociales del Estado, a los institutos prestadores de salud, para que hagan atención psicosocial prioritaria con enfoque de género a este tipo de víctimas, y también órdenes interesantes al Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, FOMUR, que es, digamos, un fondo que se ha creado con el propósito de que las mujeres rurales, que se consideran rurales, pues tengan acceso diferenciado a créditos, asistencia técnica y comercial. Digamos que el propósito de esta ley no es simplemente restituir, vea, ahí está su tierra, mira a ver qué hace usted, sino también tiene un propósito transformador. Es decir, las órdenes del juez deben tratar de transformar las realidades que ya de por sí son desiguales y que además se vieron afectadas por las situaciones sucedidas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, en estas decisiones sí encuentra uno que la jurisdicción de tierras en su generalidad ha sido muy, digamos, parca, muy poco, digamos, para mí le ha faltado mayor enfoque en ese tipo de órdenes que da respecto de la protección o la garantía de transformación de realidades a las mujeres víctimas en estas sentencias analizadas. A veces encuentro órdenes muy generales, por ejemplo, digamos, uno no entiende por qué, por ejemplo, no se vincula al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene el programa de Mujer Rural. Uno no entiende por qué no se vinculan a las secretarías específicas de los órdenes territoriales en este proceso, por ejemplo, las secretarías de género, las secretarías de posconflicto, que tienen un marcado, digamos, componente que puede ser interesante en el apoyo a estas decisiones, e incluso a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tiene programas específicos que podrían ser interesantes para dar para ayudar en los elementos de reparación de las mujeres. Y igualmente hay una sentencia bien interesante, la de violencia sexual, en la cual, por ejemplo, el tribunal le llama la atención a la juez de primera instancia, a la jueza de primera instancia, porque le dice, oiga, usted tramitó un caso de violencia sexual y no me aplicó enfoque de género, no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta esto, y es un llamado de atención, pero yo pienso que más de llamado de atención, por ejemplo, podrían establecerse órdenes que involucraran al Consejo Superior de la Judicatura a través de la Comisión Nacional de Género, en la que hubiera órdenes encaminadas, por ejemplo, a capacitar el personal que administra justicia, a identificar ese personal que está capacitado para que lidere esas, digamos, esas decisiones o esa formación a nivel territorial. Entonces, encuentra uno que podría, digamos, vincularse a otras instituciones que me parecería interesante que en esas decisiones no las encontramos. Luego, ya para finalizar, hay unas decisiones pues ya genéricas que tienen que ver con todas las mujeres víctimas
que acuden a esta jurisdicción y en la cual pues obviamente se les remite con un enfoque diferencial a las unidades de víctimas, puesto que pues evidentemente la unidad de víctimas como una unidad administrativa pues está encargada de todo lo que tiene que ver con la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, y pues en el marco de ello se pueden adoptar digamos, mecanismos o acciones de reparación integral. Sin embargo, algo que yo siempre he señalado es que el juez en ese momento tiene el poder, es el momento exacto en el que puede tomar decisiones que de verdad transformen a las víctimas, porque las decisiones generales, las remisiones generales que se hacen a las entidades administrativas, a las entes territoriales, muchas veces se quedan en el papel porque las entidades o incluso los entes territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, no saben qué hacer con esas decisiones. Entonces yo sí pienso que ahí es el momento en el que los jueces y juezas pueden poner un acento en el tipo de decisiones que quieren dar. Entonces esto es una visión general, yo voy pasando un poquito de tiempo, así que me despido, espero que haya sido de su agrado. Permiso. Muchas gracias, Eduardo, pues por hablarnos de este tema tan específico como es la restitución de tierras y la aplicación por los jueces civiles de restitución de tierras en el norte de Santander. Muy interesante cómo nos enseña usted que a pesar de que en ocasiones se hace referencia a instrumentos internacionales, en la argumentación, en la decisión no se tienen en cuenta. Y bueno, el aporte de que pues puede existir una afectación multidiferencial, ¿no? No solamente el hecho de ser mujer, sino ser mujer rural o ser mujer y ser adulto mayor. Y pues más allá de la característica transversal a todas las víctimas del proceso de restitución de tierras, y es que todos son víctimas del conflicto armado interno. A continuación, les pido por favor a los asistentes, vamos a abrir el espacio de preguntas, pero se van a atender solamente las preguntas que se encuentren consignadas en el chat. Vamos a procurar, pues por la premura del tiempo, hacer una pregunta por ponente. Aquí ya tenemos varias preguntas. Voy a leerles la primera pregunta. Todas están ¿con qué? Con Alejandra. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, lo escucho muy bien. La primera pregunta es si se puede considerar que, por ejemplo, en el delito de feminicidio, el atenuante de ira e intenso dolor está en congruencia con la aplicación de la perspectiva de enfoque de género. Bueno, ¿me escuchan perfectamente? Quiero saber que me están escuchando bien. ¿Sí? Sí, ahora sí la escuchamos bien. Ok. Bueno, hay que mencionar algo acá y es que frente a la pregunta, la Corte Suprema de Justicia pues todavía no ha decidido si el atenuante también, el de ira, intenso dolor, también se puede aplicar en los casos de feminicidio, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Lo otro también hay que dejar claro y es que el atenuante de ira, intenso dolor no se ha aplicado en los tribunales y pues en los tribunales se mantiene la discusión cuando el abogado del victimario apela a esta justificación. Es decir, puntualmente en el norte de Santander, esa es una de las apelaciones, ¿no? Quieren justificar la ira de intenso dolor frente a los casos de feminicidio. Pero hay que dejar claro que cuando una persona mata a otra, amparado bajo el sentimiento de ira de intenso dolor, responde a un acto injustificado de manera repentina, ¿sí? En la que difícilmente podemos decir que la causa es un acto de discriminación de género, así como ocurre en los feminicidios. Yo creo que con esto, digamos que le respondo a la persona, pero también hay que dejar claro que el concepto de feminicidio en el ámbito jurídico origina varias dificultades, entre ellas el de entender qué es ser mujer y comprender que solo es un rol asignado histórica y culturalmente. Entonces el feminicidio ocurre cuando una mujer se sale del rol, que es el de mamá, esposa y cuidadora, ¿sí?
digamos que en Colombia los hombres cometen el feminicidio y lo justifican que su pareja no quiso tener relaciones sexuales o que no cumplió el rol de ama de casa o que decidió terminar con una relación o que le fue infiel. Entonces, en algunos casos en los que las mujeres, digamos, sucede lo contrario, digamos que matan a su pareja, a su esposo, lo hacen en defensa propia. ¿Sí? Lo hacen en defensa propia para salir digamos, como de esas situaciones de violencia o esos abusos de poder o digamos, alguna situación en la que está viviendo la mujer. Entonces, clarísimamente que no tiene ninguna relación ira, intenso dolor con el feminicidio. Muchas gracias, Alejandra. Ahora, esta pregunta sería para la doctora Tamara. ¿Qué relación tiene la perspectiva de género con los grupos más vulnerables, mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores? Gracias, Liani. Pues mira, yo creo que dentro de justamente cuando les compartía la idea sobre la multiplicidad de las identidades de las mujeres, es importante que también atendamos pues a esta visión de identificar, digamos, a las mujeres desde la perspectiva de género para abordar sus casos o situaciones específicas, pero que también reconozcamos que las mujeres pertenecen a esos grupos en condición de vulnerabilidad, ¿no? En consecuencia, pues también tendríamos que tratar, pues si se tratara en un caso concreto, pensemos en una mujer indígena, digamos, con algún tipo de discapacidad, adulta mayor. Entonces también son factores o son parámetros que hay que tomar en cuenta para atender los casos concretos de las mujeres. Es decir, no es aplicar una perspectiva de género que tomemos general, sí, porque se trata de mujer y punto, sino que también hay que considerar a qué grupo vulnerable o a qué situación particular está pasando esa mujer, ¿no? Por eso ya les decía, si es una mujer indígena, como garantía del acceso a la justicia, a lo mejor podría necesitar un intérprete. Si es una mujer, un intérprete obviamente que conozca de las garantías que deben. Una mujer con algún tipo de discapacidad pues también necesitará elementos suficientes para que pueda comprender, participar plenamente en el proceso que está llevando. Entonces, la relación de la perspectiva de género con los grupos vulnerables atiende justamente a que conozcamos o a reconocer precisamente que no somos todas las mujeres iguales, ¿no? Y que debemos garantizar justamente que las mujeres seamos visualizadas por la Procuración de Justicia desde nuestras identidades y desde el reconocimiento de esas identidades múltiples que muchas veces tenemos las mujeres. Entonces, por allí me parecería, y pues nada más concluirles y decirles que pues me parece muy importante que sigamos tratando estos temas. Son muchos todavía los retos en torno a la perspectiva de género en la administración. Particularmente me gustó mucho el tema de Eduardo. Me parece que siempre el patrimonio y la propiedad han estado históricamente conflictuados con nosotras las mujeres, ¿no? Pensemos en los antiguos códigos civiles, en los procesos de sucesión, de divorcio, y todo esto. Entonces, pues por ahí me quedo, Liani. Gracias. Bueno, nos disculpamos con el público porque ya se nos acaba el tiempo, así que dejaremos una última pregunta y sería la pregunta que se hizo primero para Alejandra, y es: ¿cuáles barreras son las que viven las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en los pasos ilegales? Luego de este hecho, las mujeres y niñas quedan en embarazo no deseado y en Venezuela no existen leyes para acceder a la IV. En Colombia son ilegales, entonces, ¿qué debe hacer para ayudar a estas mujeres y niñas? Sí, Alejandra. Bueno, frente a toda esta situación, esta problemática que también los niños y mujeres acá en nuestro contexto,
frontera, en Colombia pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia tenemos 3 causales para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. No hay fronteras para los derechos de las mujeres en Colombia, más en temas de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres, bueno, uno, por el tema de la interrupción, ¿no? Acceder a la interrupción y acceder a la justicia. Nosotras, digamos, hay organizaciones que están trabajando para hacer acompañamientos, para orientar y finalmente que las mujeres venezolanas, las niñas puedan acceder. La mayoría de casos de mujeres que manifiestan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen bajo alguna violencia sexual que vivieron, algún ataque sexual, violento, abuso que han vivido. Eso por un lado. Lo otro estamos evidenciando es que las niñas y las mujeres están manifestando el tema de la explotación sexual. Recordemos, y voy a finalizar con esto, la explotación en la prostitución es una de las peores formas de violencia contra las mujeres. Y yo siento que si no para decir, como decimos nosotros, para decir ni una menos, y para decir ya no más violencia y erradicar todas las formas, tenemos que erradicar y abolir todas las formas de violencia, entre esas la explotación a la prostitución, que claramente hay leyes contra la trata y la explotación, pero en el norte de Santander específicamente no se están trabajando, no están accediendo y finalmente se está invisibilizando. Entonces, puntualmente, ¿cómo llegan las mujeres? Pueden acceder a interrupción y también pueden acceder a la justicia en temas de trata de explotación y en temas de violencia sexual. La justicia, para acceder a la justicia no hay fronteras. Gracias, Alejandra, por la respuesta. Bueno, muchas gracias a todos y todas por asistir. Yo sé que el tema estuvo muy interesante, los ponentes estuvieron excelentes en sus ponencias. Sin embargo, pues se nos acaba el tiempo y pues podemos hasta quedar pendientes para una próxima ocasión. Un gusto que hayan asistido y muchas gracias a los académicos que participaron y a ustedes por estar aquí presentes.